una inminente derrota en segunda vuelta. Eso es lo que ya se está prediciendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con respecto a la candidatura de Janet Jara. Y uno de los que más está impulsando este mensaje, y que también recordemos que es dueño de una de las encuestadoras que más se ha citado últimamente por distintas campañas, curiosamente incluso los mismos seguidores de Jara, porque es de las que mejor le han resultado, el caso de Alberto Mayol, que apareció en la prensa internacional, está apareciendo constantemente, y la más reciente en la prensa peruana, hablando sobre esta materia y explicando cómo en realidad Jara no tiene mucho futuro y está en camino directo hacia el fracaso, y que sí o sí va a perder una segunda vuelta sin importar cuál candidato o posición pase, diciendo igual que de todas maneras, por supuesto, lo más probable son tanto Kast como Kaiser. La mayoría le da una ventaja importante a Kast, pero a nosotros, por ejemplo, nos da que más bien Kaiser o Matei tienen posibilidades. Entonces hay incertidumbre al respecto. Lo más importante es que ese candidato que pasa a segunda vuelta tiene una probabilidad muy alta, altísima, de salir electo. Por tanto, en la práctica, esta primera vuelta define muchísimo el resultado final, porque la probabilidad de que Jara gane está bastante claro que es muy baja. Porque te decía, el potencial de la derecha es muy alto. La posibilidad de llegar a 60 puntos como derecha existe, y por tanto encontrar votos para la izquierda está siendo difícil. En segundo lugar, porque aparte de la candidatura de Janet Jara, prácticamente no hay candidaturas de izquierda que estén marcando algo, no digo mucho, algo en las encuestas. Marco Enrique Dominami está marcando 2%, 1%. El profesor Eduardo Artés está marcando 1%, y los otros dos candidatos son de centro, una perspectiva mucho más de centro que podría ser centro izquierda o incluso en algunas cosas centro derecha, que es el caso de Harold Mike Nichols. La verdad es que tiene poco que otorgarle a Janet Jara, y Parisi tiene más votos de derecha que de izquierda. Por tanto, el resto de los candidatos no encontramos nada, a tal punto que Janet Jara, para poder subir en segunda vuelta, tiene que lograr conseguir votos, que consigue algunos, de votaciones de gente de derecha que pueda descolgarse porque no le gustó el candidato que pase. O sea, si ocurre que pasa Evelyn Matei va a sacarle 60 puntos a 40 contra Jara. Pero si pasa Kast o Kaiser, eso va a ser 5 puntos menos, 55 contra 45. Si uno lo analiza en términos de probabilidad, va a decir sobre el 90% de probabilidad que gane la derecha. Es algo bien interesante porque Mayol tiene la encuesta La Cosa Nostra, que igual yo siempre digo que hay que mirarla con cierto cuidado, recelo. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, no si mañana es la elección, o sea, no queda nada, porque en la última elección presidencial sus números no eran tan acertados, especialmente con el caso de Parisi. Lo infravaloró mucho a nivel de encuesta, no le acertó el porcentaje que sacó Boric en la primera vuelta, sino que le dio muchos puntos más de lo que realmente sacó. Y también pasó así con el caso de Proboste, que la sobrevaloraron, y Sichel a nivel electoral. Entonces hay que tenerlo cuidado, ¿no? Pero es una encuesta de todas maneras que han citado mucho, particularmente la campaña de Matei y la campaña de la misma Jara, porque es de los que le da mejores números. En la mayoría de las encuestas, por ejemplo, a Matei la colocan en un cuarto o quinto lugar, siendo superada por París y también incluso en varias. Y en otras, justamente como la de Mayol, es la excepción, que la ponían más bien empatada con Kaiser, a punto de alcanzar a Kast, ¿no? Y en el caso de Jara es igual, la mayoría de las encuestas la colocan bajo el 30% y algunas un poco sobre el 30%, pero la Mayol es la que, antes de que se prohibiera su difusión, ¿no?, en las versiones más recientes, lo colocaban en posición más alta, incluso con un 36%, y por eso la citaban bastante. Ahora igual, incluso en esa encuesta, que era bien favorable para Jara en primera vuelta, le dan pésimos resultados en segunda vuelta, igual que en todas las encuestas, ya que en todas Jara pierde. Todas, es una cosa generalizada, ¿no? Entonces ahora también esto se está impulsando a nivel internacional, y no deja de ser curioso cómo lo citan tanto porque les conviene por un tema de número de encuestas, cuando incluso a nivel internacional simplemente está, podríamos decir, prácticamente basureando o prediciendo la inminente derrota por paliza de la candidatura de Jara, a menos que ocurriera algo más bien excepcional. Y esto no es algo que se ha alejado per se de la realidad, porque incluso desde el mismo comando de Janet Jara tenemos el caso de Darío Quiroga, que es el asesor principal de Jara y un elemento de los importantes al interior de su comando, que le ha hablado ahora constantemente que ellos no esperan ni siquiera llegar a un 30%. Según la estimación de ellos van a sacar bajo el 30%, cerca de un 28%, que es bastante más bajo que incluso algunas otras encuestas en general.
y que él cree que incluso ningún candidato va a superar el 30%. Ahora, la realidad es que estamos viendo bastante especulación. Yo creo que queda bien claro que lo más probable es que Jara pierda por paliza en segunda vuelta. Tiene en todas las encuestas esa tendencia. Pasa lo mismo con Kast, que la diferencia sería como de 20 puntos. Pasa lo mismo con Matei, que la diferencia era como de 25 puntos si ya pasara. Con Parisi, que es como de 10. Y con Kaiser, que es algo similar. 10 es un poquitito menos, pero también perdería Jara. En distintas encuestas se muestra esa tendencia. Incluso lo que mismo que dice Quiroga va en esa dirección. Llega a tal punto que incluso ha quedado más bien en evidencia que desde el mismo gobierno la candidatura de Jara no le están viendo demasiado futuro, y tanto así como que la están casi que desechando porque asumen que ella va a perder por paliza. Todo esto ante los sectores de derecha que han tenido un mejor desempeño, más que nada en parte algunos por mérito de campaña, pero en parte porque el gobierno actual ha sido tan malo que le ha dejado prácticamente una bandeja de plata a los candidatos opositores en la llegada al poder. Entonces yo creo que va más bien en esa dirección. La realidad es que no nos queda casi nada para la elección presidencial. Es el día de mañana, día en el que vamos a hacer también un directo bien extenso, que lo va a comenzar tipo 2, 3 de la tarde hasta que estén los resultados a las 8, 9 pm. Así que vamos a estar, yo creo que una subbuena hora, entre 6 a 8 horas en directo. Va a ser una transmisión bien extensa, pero lo amerita. Día electoral, una elección que es bien significativa. Y especialmente hay que ver los porcentajes para la segunda vuelta. Porque más allá de que todos tienen más bien claro que Jara va a pasar a segunda vuelta, y lo que no queda claro es con quién, porque Jara en la práctica está concentrando el votante de izquierda en general. Es importante ver con quién, pero también los porcentajes. Porque en caso de que Jara saque bajo 30%, más bien evidente que va a perder en la segunda vuelta. Pero también hay que estar muy atento a cuánto saca el segundo, el tercero y el cuarto. Porque imagínense que pasara Kast o Kaiser, que los colocan muy igualados, pero pasaran, por ejemplo, con sobre 20% en la primera vuelta de voto, y el que quedara en el tercer lugar también tuviera 20%, pero la diferencia fuera mínima. O sea, por ejemplo, uno sacó 20,5 y el otro 20,3. O sea, muy cercano en apoyo. Ambos votos son prácticamente intercambiables. Tanto Kast como Kaiser se han dado un apoyo mutuo de que no importa quién pase, se van a apoyar incondicionalmente. Entonces son votos más bien traspasables. Y la amplia mayoría de los votos de Matei se irían para allá, mientras que los de París se irían, yo iría con una tendencia un poco más hacia el candidato de oposición más que hacia Jara, dependiendo de quién pase más o menos, ¿no? Pero se da esa tendencia, y por eso incluso sumando los distintos números que están asociados al tema de las candidaturas, no se le ve con muchas posibilidades reales, ciertas, fácil de dejar la posibilidad en segunda vuelta. Por eso, y tal como ha informado la prensa, su mejor apuesta que está intentando hacer es tratar de sacar lo mayor posible en primera vuelta, que es con voto obligatorio, primera elección presidencial que tenemos con voto obligatorio, así que no sabemos bien cómo van a estar los porcentajes, y simultáneamente están tratando de cortejar desde ya a Parisi, que asumen que va a perder en la primera vuelta, y tratar de sacarle sus votantes, porque lo contrario no tienen ninguna posibilidad de ganar. Ahora en el gobierno ya la dan bien por perdida, eso se sabe. Están todos tratando de asegurar sus cargos, de tratar de asegurar, por supuesto, los puestos en el Estado o en universidades estatales para seguir manteniéndose de esa manera. Otros tratando de generar currículum y buena imagen para eventualmente obtener cargos en organismos internacionales. Pero incluso el mismo Boric ya parece haberla soltado un poco. Y hay que estar muy atento también no solo con los porcentajes para la segunda vuelta, sino ver con cuánto será esa eventual derrota de Jara. Porque si Jara perdiera por una diferencia muy amplia, el Partido Comunista y la misma Jara van a perder relevancia y van a quedar de lado. Pero si eventualmente ganara el de oposición, pero ella igual sacara un porcentaje bastante alto, sería una señal bien peligrosa igual, porque mostraría que una candidata del Partido Comunista, un partido que históricamente a nivel mundial tiene un historial bien nefasto y genocida, diría yo, e incluso el mismo Chile tiene una serie de antecedentes bien negativos, como el intento de destitución de Piñera en su momento en el periodo del llamado estallido, o también incluso en temas de irregularidades, el no pago de contribuciones por años de las propiedades del Partido Comunista, la apropiación de gran cantidad de inmuebles, que es un poco cuestionable, como también el hecho de no pagar las cotizaciones de sus trabajadores por muchos años, todos son temas de abusos laborales en gran caso, o de no pago impositivo que ellos tanto defienden, mostraría que a pesar de todo eso y todo ese historial, ella igual tendría una posibilidad de ganar a futuro. Entonces eso igual es peligroso. Por lo mismo esperemos que ante la derrota de Jara, que ya todos están más bien prediciendo, incluso figuras como Mayor, que son de la misma izquierda, tienen encuestadoras que eran como las más generosas con Jara, que esa derrota de todas maneras sea por un margen significativo, porque eso podría sepultar nuevamente ese sector más octubrista, más radical, porque de lo contrario podríamos esperar que a futuro la misma Jara pueda surgir de nuevo, alguien del PC, y que tomen cierta fuerza, y sería algo bien insólito en el mundo occidental, del crecimiento con fuerza de un partido comunista y con la posibilidad de llegar a la presidencia de manera electoral, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué les parece las predicciones de Mayol, que habla de esta inminente derrota que le ocurriría a Jara? ¿Creen que es una predicción que está justificada? ¿Y les parece un poco contradictorio o curioso
que lo citen tanto, incluso dentro del sector de Jara, su encuesta, cuando él mismo está prediciendo en todas partes que a ella le van a pasar por encima. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.